Buenas tardes, feliz de que nos acompañen en este inicio de 2x3 en TV, este programa especializado en salud que hacemos cada sábado para llevarles informaciones de primera e importante, cada sábado para que usted las reciba con el cariño con que nosotros se la brindamos. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, y mirando que señores, avanza el tiempo, uno no se da cuenta con la vida tan rápida que lleva, pero estamos en el 7º mes del año. 7º mes, o sea que los años nos llevan rapidísimo, a toda carrera, como dicen por ahí. Que bueno, es el mismo tiempo que pasa, pero uno lo vive tan deprisa que parecería que vamos demasiado rápido. Sí, es que estamos viviendo como las etapas de países desarrollados, como dice, que siempre se nos hablaba de esa velocidad con que pasaba el tiempo en esos países. Como dice el gobierno que pero vivimos realmente esa misma situación. El gobierno dice que somos, y los economistas, países de ingresos medios. O sea, de que ingresos no somos pobres. medios. No, exactamente. Entonces, así no mismo. sé cómo es que no somos pobres, pero dicen ellos. Por la economía, dicen ellos, el macro, ¿verdad? Siempre se habla de lo macro, aunque en lo micro como que la gente no lo siente, esos avances. Pero sí lo sentimos en cuanto a enfermedades, que siempre se nos dice que tenemos enfermedades propias de países más avanzados, que son todas estas enfermedades crónicas, que son propias de los países ya desarrollados. Así es. Y por otra parte, las enfermedades, las infecciones siguen predominando en la República Dominicana, esas enfermedades crónicas que tú dices no transmisibles. Pues sí, las infecciones son de países, vamos a decir, de más pobres, supongo yo, aunque claro, hay infecciones que son, por ejemplo, de centros de salud, de hospitales, que están presentes en todos los países. En todos los países y que tienen un control. Independientemente de la categoría de esos centros de salud, en todos hay, o sea. Y a propósito de hospitales, Dori, hubo remoción de 2 directores de hospitales, uno muy emblemático, que es el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, aquí en Santo Domingo, y el otro el Hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata. Hay un antecedente en el caso del Robert Reed con el doctor Ricardo Elías Melgen. Toda la prensa, bueno, en su reseña hablaba del antecedente, que fue la denuncia que hicieron 3 infectólogas y una microbióloga, que después como que no, pero en el sentido de que hay un resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacuna y un laboratorio que no tenía un reactivo, que al parecer de las investigaciones es un reactivo que le corresponde a la OPS suplir, es lo que dicen, parece a los informes, que le corresponde a la OPS suplirlo porque parece que hay una conexión con el CDC y son investigaciones que se hacen para ellos y ese tipo de cosas. El hecho es que a raíz de todo eso el doctor Melgen envió una comunicación a los médicos en el que se le aplicaba el artículo 90 de la ley de pública, no me acuerdo ahora la ley, de una ley que norma el funcionamiento del empleado público. Y entonces esa carta se hizo, como dicen en las redes, viral, se hizo de portada en todos los diarios nacional, y esta semana que pasa, el Servicio Nacional de Salud removió del cargo, había sido nombrado por concurso el doctor Ricardo Elías Melgen y en su lugar fue colocada una cirujana del mismo hospital. Bueno, sí, con ese artículo que tú no lo detallas, ahí lo que se prohíbe al personal de salud, o sea, la carta, es verdad, la denuncia de los médicos dio paso a que él firmara una carta, le enviara a todo el personal prohibiendo de que el personal de salud diera informaciones a los medios de comunicación. Eso fue un tema que cayó muy mal en los medios de comunicación porque en un país donde hay libertad se supone que si usted es un técnico, un especialista puede informar sobre lo que está pasando, y yo decía en ese momento que eso todavía afectaba más el ejercicio de los periodistas del área que cubrimos, el área de la salud, porque en un país donde no hay estadísticas, donde no hay datos recientes, donde no hay registros de nada, pues las fuentes noticiosas de nosotros en las que nos apoyamos en los técnicos, en las personas que conocen y que dirigen programas en nuestro país, que son los que manejan el día a día, los que manejan los datos. Entonces si se le prohíbe a esa persona dar una declaración, dar una información, entonces ¿de dónde nos vamos a suplir? Y al parecer es una decisión que no es solamente del hospital, parece que es una decisión que también afecta a diferentes áreas del mismo Ministerio de Salud, del mismo Servicio Nacional de Salud, o sea, de las instancias de poder dentro del área de la salud. Específicamente en el Ministerio de Salud, pues los técnicos, dice el ministro que van a hacer una reingeniería del área de comunicación y que no es verdad que todo el mundo pueda estar hablando. A mí, y voy a decirlo con mucha responsabilidad, esta semana se me acercó
un asistente del ministro que tuvo la gentileza de venir a nuestro programa iniciando su gestión, un asistente haciéndome preguntas bastante insidiosas con respecto a si yo podía hablar para el periódico para el que trabajo, si yo podía dar declaraciones, evidentemente una incomodidad por los trabajos que hemos estado haciendo en el medio, que si yo podía dar declaraciones por el medio para el que trabajo. Le contesté que no, porque yo trabajo para una empresa privada, no para el Estado, no trabajo en el Estado, si alguien lo está investigando, yo no soy empleada del Estado. Y han estado... que no tiene nada de malo si usted lo que está haciendo es trabajar. Si usted, exacto, pero en este caso tú sabes que con los periodistas lo que usan es deja ver si cobran el gobierno. No estoy en ninguna nómina del Estado, hay anuncio en este programa. Claro. Que si el Estado lo considera de lugar puede retirarlo, porque yo no, en el paso particular, a estas alturas de juego de mi vida, a estas alturas de juego de mi vida profesional, yo no acepto chantaje por un anuncio. El Estado Así que quiera, que crea que tú no tengas derecho como dominicano a ser productor de televisión, periodista y a tener un anuncio del gobierno, pues que lo quite. Y que es un servicio lo que se está dando. Es un servicio, o sea, nosotros te colocamos un anuncio y tú pagas por la colocación en un espacio que es de nosotros. Así es. Entonces estuvieron indagando si son empleadas públicas, si cobran en el gobierno, como para echarte en cara que tú estés escribiendo. Primero, el Ministerio de Salud puede tener la reglamentación que quiera. Así es. En materia de comunicación. Ahora, no es lo mismo el sector privado no tiene que rendir informe al público porque maneja recursos privados. No maneja fondos públicos. En este caso se maneja fondos públicos. Entonces, sencillamente, yo tengo una vida de transparencia. Los únicos recursos públicos que en este caso se maneja desde aquí es que hay anuncio del Estado. La publicidad. La publicidad. Pero que no tiene nada de pecaminoso. No tiene nada de pecaminoso. Y en el caso del periodismo en salud, y voy a irme un poquito más allá, yo por lo menos conozco a 4 periodistas. Una de ellas está al lado mío, las otras 2 son de 2 medios y hacen un periodismo responsable. Aquí hay muchos sinvergüenzas, periodistas sinvergüenzas en el país. Como en todas las profesiones, diría yo, porque en todas partes, en todas nuestras áreas aparecen, no sinvergüenza, vamos a decir que quizás nos aplican la ética periodista, la ética dentro del ejercicio, vamos a decirlo así. Hay gente que se enriquece con el ejercicio, ¿tú entiendes? Que de manera no ética. Exactamente. Pero en este no es este caso. Y la vida del periodista serio, por lo general los periodistas serios mueren en la miseria, y esta semana fue se ha visto mucho, se ha visto mucho, así entonces, reiterar eso, o sea, la parte de comunicación, por lo visto, hizo que se fuera removido del puesto, además de otras cosas que tenemos entendido que había, problemas de gestión en el Robert Rick Cabral, pero el papel de los periodistas es hacer su trabajo de informar. Y si esa información de por medio se lleva a alguien, bueno, pues problema de su responsabilidad, pero no, además el periodismo no está para ser complaciente. No, y hay que entender que el periodista no se maneja por asuntos personales, no, por supuesto nunca en la vida. O sea, nuestra área, y nosotros tenemos años cubriendo el área de la salud, hemos visto pasar muchos ministros muchos funcionarios en todas las áreas, y nunca nos hemos manejado de manera personal. No hay temas personales. Informando, tratando uno de ser lo más objetivo posible, porque tampoco podemos decir que somos, ¿verdad? Objetivos 100%. 100%, yo creo que quizás no se puede lograr porque somos humanos después de todo, y los humanos cometemos errores, pero gracias a Dios creo que tú puedes decir lo mismo. En mi área también nunca he asumido una posición, nunca he escrito un párrafo para hacerle daño a nadie, ni pensando en asuntos personales. Ni enemigo personal de ningún funcionario, menos si tú no lo conoces, con mucho menos razón. Bueno, pues yo creo que con ese mensaje, que me alegra que lo hayas dado, nos podemos ir a una pausa y regresamos en un momentito. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en TV. En el lenguaje periodístico se dice dar palo, y nosotros periodistas al fin tratamos de dar palo también en nuestro programa 2x3. Y para eso tenemos con nosotros hoy al psicólogo clínico Daniel Cueto. Daniel Cueto tiene diferentes consultas, como todos los profesionales de este país. Él está en Sedimat, está en Hospiten y creo que tiene otro. Sí, estamos también en Renasa. Ajá, tiene 3 consultas, y con él vamos a hablar de diferentes temas en la tarde de hoy que afectan a la salud mental y conductual de los dominicanos y de las personas. Buenas tardes, licenciado Cueto. Buenas tardes, placer. Para nosotros un placer tenerlos con nosotros aquí en nuestro programa, y yo quiero empezar haciéndole una preguntita, licenciado, y es sobre lo que se está pasando en las últimas semanas en nuestro país.
Se habla de mucha violencia, de muchos casos que se han estado manifestando, incluso de ahora de una sustancia donde la gente está asustada, que burundanga. llamada popularmente la burundanga, donde tú le pones la mano a un papelito, alguien se te acerca y supuestamente te puede pasar y tú pierdes el conocimiento o pierdes la voluntad. ¿Cómo afecta eso la salud mental de los dominicanos, de nosotros que estamos en el día a día en nuestro país? Todos estos casos de enfrentamientos, de asaltos, El miedo que tiene la gente. de asesinatos, de feminicidios, ¿cómo se manifiesta esto en nuestra vida? Bueno, esto se manifiesta de una forma negativa en el quehacer diario de nuestra gente, de nuestros trabajadores, de nuestros niños, de nuestra juventud y de todo. No es menos cierto que sí, realmente hay una percepción de violencia, hay una percepción de situaciones y inclusive yo creo que los medios periodísticos a veces exageran un poquito en algunas noticias porque tengo muchos pacientes que me dicen, por ejemplo, doctor, yo no veo noticias. Yo no veo noticias porque realmente el nivel de noticias negativas me lleva a no descansar, ansiedad, a levantarme de una forma estresada. Y con relación a lo que me preguntabas con anterioridad, que muy buena pregunta, están hablando de algo que de la burundanga. Pero yo pienso que tenemos que tener en cuenta el nivel cultural y el nivel que tenemos, porque, o sea, no es que seamos escépticos de eso, pero no es verdad que yo te pase un papelito, te dé a leer un papelito y tú puedas perder el conocimiento, porque para perder el conocimiento, primeramente, según plantean los anestesiólogos, que creo que son las personas más adecuadas y más preparadas para el tema, o sea, para yo llevarte a un estado hipnosis, para llevarte a un estado de que tú realmente no puedas reconocer o no puedas, eso tiene que ser una sustancia desde el punto de vista anestésica, que pueda ponerte en un estado de inconsciencia, un estado de esta manera. Yo creo que esto se ha manejado y he escuchado en otros programas que se ha manejado con mucha responsabilidad, con mucha ética, con mucho nivel científico, porque realmente esto se está convirtiendo en un boomerang y en una fobia social a nuestra población. Y yo no creo que realmente eso sea así. Tal vez leyenda urbana, pero tal vez como leyenda urbana se está manifestando. Pero el hecho es que sea burundanga o como se llame, hubo médicos lesionados, por ejemplo, en el hospital Salvador Begotier, con algo que le lanzaron. Eso es cierto. Ahora, ustedes ahorita al inicio del programa, mientras que yo veía la introducción que ustedes estaban haciendo al programa, afortunadamente o desgraciadamente no tenemos estadísticas. Y sí fuimos capaces de dar la noticia sensacionalista de lo que pasó en el hospital con eso, pero no fuimos capaces de después decir por qué ese médico o por qué esa doctora le sucedió lo que le sucedió. Porque tenemos todas las tecnologías y todos los medios para determinar qué fue lo que pasó con esa doctora. Bien, porque tenemos para medir presión arterial, tenemos para hacer analítica, tenemos para monitorear, o sea, desde el punto de vista de oxígeno, si fue una hipoglicemia, si había desayunado. O sea, tenemos todos los recursos para decir, no, esta paciente tiene en sangre una sustancia que pertenece a tal. Porque usted, investigar, profundizar. En el país tenemos esas posibilidades. Entonces, ¿dimos la información? No. ¿Tuviste que algún periodista dio la información? Bueno, yo te tengo que decir que, por ejemplo, los periodistas policiales le dieron seguimiento a la nota del Gautier, a la denuncia que hizo el director del Gautier. ¿Qué dijo la policía? Exactamente, que existía la denuncia de eso, pero que ellos no podían indagar, porque si era cierto que esa droga se ponía en la gente de esa manera, entonces no quedaban huellas en la sangre, que eso siempre se ha dicho, pero que ellos no lo han podido, la policía científica no lo ha podido indagar nunca. Bueno, entonces, gracias, estamos ante un mito. Sí. Estamos ante un mito, porque el país tiene recursos, y bueno, yo pienso que el INACI quizás no tiene los recursos suficientes
pero sí tenemos clínicas y sí tenemos hospitales Sí, claro. con laboratorios puede muy, indagar, muy claro, competentes claro. que por un problema de una orden judicial, una orden que no debo meterme en eso, no, pero una orden judicial, una orden de un juez o de una fiscal, en un proceso investigativo puede ordenarle a cualquier clínica o a cualquier laboratorio que queremos investigar eso y queremos darle una información terminada a nuestro pueblo, que yo creo que tanto la necesita. Doctor, ¿qué pasa, o licenciado, cuando una persona, una población está en ansiedad, cuando está viviendo situaciones de ansiedad? ¿Qué puede pasar con ellos? Bueno, mi amor, no hay tranquilidad, no hay paz, no hay descanso, no hay cerebro que descansa. Se está durmiendo, pero se está durmiendo en un estado de vigilia, en un estado de alerta. Ese cerebro no está descansando. Las personas se levantan en la noche, las personas chequean o sea, el recinto, la casa, más de una vez viendo porque no estamos con miedo, no estamos seguros. Entonces, yo pienso que... ¿Afecta la salud mental y clínica de la persona? No, afecta la salud mental, afecta la salud orgánica porque somos un sistema, o sea, un multisistemas. Afecta la salud del sistema familiar, también, porque yo como papá, tú como mamá, los niños están percibiendo, porque los que más perciben son los niños. Entonces, cuando un niño ve a mamá que está en este problema, inclusive... ¿Por qué le decía con anterioridad todas estas cosas? Porque yo te pregunto, ¿qué mamá tiene hoy para decirle a su niño de 7 años, de 8 años, mi niño, mira, eso que están diciendo no es real? Es verdad, claro, no tiene argumento porque no hay explicación. Entonces, creamos de una versión, una reversión, otra versión, otra versión, otra versión. Inclusive las redes sociales, que creo que están siendo... que creo que ya tratamos un tema, ¿no, verdad? Pero vamos a ver hoy de nuevo. Están siendo muy irresponsables en hacerse eco de toda esta información, porque no hay un control desde el punto de vista de redes sociales, ni en el país ni en el mundo. Y debería haber, por ejemplo, un comunicado oficial del Ministerio de Salud y de la propia... No, y del Ministerio, de la Fiscalía del Distrito, porque eso ocurrió en el Distrito Nacional, y de la parte de la policía de investigación del DICRIN. y decir, bueno, esto es real, esto no es real. Exacto. Hemos comprobado en los laboratorios que están para esto, pues cuando queremos hacer una prueba antidoping la hacemos. Exacto. Y podemos determinar, es afetamina, es cocaína, es esto, o sea, lo podemos determinar. Entonces, no me digas que porque yo te paso un papelito, ya tú te vas. Es como fuerte. Esa versión está hace muchos años en el país. Sí, cada cierto tiempo se recobra. Entonces, yo creo que es algo que se riega para crear una fobia, un miedo y sacar un tema que quizás es muy importante, pero no queremos que de ese tema se hable y entonces introducimos un tema de fobia. Creo yo. En el mismo orden de la pregunta de Doris sobre el miedo, la ansiedad, algunos expertos han recomendado que la gente no se nutra tanto de noticias, por ejemplo, en las habitaciones, las parejas tienen su televisor y ven noticiarios, y es verdad que el periodista es como el espejo, no crea la violencia, la comunica lo que hay, porque tú no creas un asesinato, un feminicidio, sencillamente lo enseña como el espejo, lo muestra. ¿Es recomendable que la gente vea mucha noticia antes de acostarse, por ejemplo? ¿Se trabaja el cerebro? ¿Se quedan esas imágenes? Claro, mi amor. Claro, Altagracia. El cerebro es una esponja. El cerebro recoge todo. Y la psiqui tiene 3 pisos o tiene 3 áreas muy importantes. Una es el inconsciente, que pienso que es el área mayor que tenemos en nuestro cerebro. Otro es el preconsciente y el otro es el consciente. Entonces, si yo te preguntara a ti, desde que saliste de tu casa hasta aquí, ¿tú me puedes describir todos los colores de carro que tú has visto hoy? Tú me vas a decir que no. Que no, claro. Pero sin embargo lo has visto. O has visto muchos. No puede el cerebro con tanto. No puede el cerebro con tanto. Entonces, hay cosas que están en el inconsciente que en un momento determinado pueden entrar al consciente. Y a veces dices, bueno, ¿y por qué yo dije eso? ¿Qué me pasó? Porque dije algo que, o sea, no. Entonces, todas estas cosas influyen, todas estas cosas determinan y, por supuesto, crean un ambiente, una situación de
de pesadilla, de intranquilidad, estrés constante alrededor del sistema familiar, que yo creo que es lo que tenemos que traer. Y con relación a lo que tú decías, sí, es cierto, los periodistas están para dar información, pero yo pienso que como este programa, hay muchos programas responsables y hay muchos programas que realmente, porque una de las labores del periodista es comprobar la información. Claro que sí. ¿Verdad? Claro. Entonces, yo creo que hay personas que por WhatsApp llega una información y ya esa información está saliendo por una red o por un medio de comunicación prestigioso, que lo ven muchas personas, que se hacen eco de eso, y ese eco se multiplica entonces por la otra gran red, que es la red social, que dice, ¿viste lo que dijo fulano de tal en el programa tal? Y entonces eso se vuelve en algo muy... La necesidad de la reconfirmación de los hechos, entonces, antes de pero cuando tú te pones a averiguar, eso no fue, o fue algo viejo, o fue alguien que mandó una información. Esa Sí, la llamada, está ocurriendo mucho. La llamada también que usted, tu director trabajó ese tema de la posverdad. La posverdad, o sea, como se está usando ahora mucho con esto de las redes sociales. Cuando nos vamos a analizar los problemas de salud mental, los principales problemas de salud mental que afectan a nuestra población, licenciado, ¿cuáles son actualmente? Bueno, hay varios problemas. Hay varios problemas porque estamos en presencia de una sociedad que yo pienso que lo primero que debemos de enfocarnos es en la educación, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la parte privada. Perfecto. Y de la parte social. Bien, porque la parte social y como último la parte familiar, que el orden de los factores no Que debería ser la primera, bien, sí. Entonces, pienso que lo familiar, pienso que la sociedad, pienso que la escuela, y de esa manera yo pienso que debe estar conformado o está conformado. Pero yo te digo, yo por ejemplo veo muchos pacientes, veo muchas familias, veo muchas parejas, y me doy cuenta que normalmente detrás de un niño o un joven con problemas hay una pareja con problemas. Entonces, la familia, las escuelas, las universidades, la sociedad, el Estado no está preparado o nunca ha estado preparado para realmente crear ese hombre nuevo integral. Cuando digo hombre, digo mujer, integral, ese ser humano. Preparado. Perfecto. Y entonces cuando, por ejemplo, cuando me llega un paciente que yo veo que viene con un niño de 10 años, 12 años, 14 años, y empiezo a trabajar con el niño, me doy cuenta y digo, bueno, como se dice aquí, la fiebre no está en la sábana. En la sábana. La fiebre está en el cuerpo del niño. Entonces, ¿dónde tengo que irme? Al problema. O si no sucede otra cosa, el papá y la mamá vienen con un problema de que el niño, y cuando entro a indagar, a entrar, a hacer el trabajo de una anamnesis bien conformada, me doy cuenta que el problema no está en el niño. El niño es un resultado de lo que está viendo constantemente. En su alrededor. Licenciado, vamos a pedirle un permisito, claro. Nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. ¿Cómo no? Seguimos conversando con el psicólogo Daniel Cueto. Licenciado, ¿cómo influye la educación para garantizar una buena educación, una buena salud mental, vamos a decir, en nuestros ciudadanos? Bueno, yo pienso que es una muy buena pregunta, y yo creo que tenemos que partir en los últimos años de que los medios de comunicación, la sociedad y todo, hemos tenido una gran lucha por lograr un 4% de la educación. De educación. ¿Verdad? Un 4% que debe ser reflejado en realmente, pienso yo, que tenemos muchas necesidades de escuela, y yo creo que sí, que es cierto, pero siento que ese 4% se ha ido a la construcción de escuelas y no se ha ido a la autopreparación de los profesores, de los maestros, porque atiendo muchos maestros, a la recompensación, no inclusive de el soporte de los maestros
desde el punto de vista de seguro médico, de atención a los maestros, porque los maestros son nuestra fuente, como nuestras cuencas hidrográficas, y no quiero irme a eso, ¿no es verdad? Pero ¿de dónde sale el agua? De nuestras montañas, ¿verdad que sí? Entonces, los maestros son nuestras fuentes de inspiración, nuestros maestros son la fuente del conocimiento. Y entonces, si no están bien. Y si no están bien, entonces, ¿qué vamos a estar? Entonces, tenemos problemas en la casa, pero cuando llegamos a la escuela, tenemos problemas en la escuela. Porque tenemos maestros que sí, en el sistema educativo inicial tenemos muy buenos maestros, pero hay maestros que realmente no tienen la condición para estar parados delante de un grupo de alumnos. ¿Los perciben, los estudiantes perciben? Claro que perciben. Si tu niño percibe de mami y el niño percibe de papi y está viendo qué está pasando en mami, cuando está sucediendo alguna dificultad, algún problema, el niño, por supuesto, cambia, las notas bajan, todo cambia, la agresividad aparece y tú dices, bueno, ¿por qué mi hijo está teniendo ese comportamiento? Pero ¿por qué no te preguntas qué es lo que está pasando conmigo y con mi esposo? Porque, por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, doctor, tengo problemas con mi esposo, o viceversa. Y cuando entro en el proceso le digo, ¿y el niño está teniendo problemas? Dígole, sí, porque el problema es que no puede haber un niño saludable cuando no hay una pareja saludable. Un ambiente tóxico. No, cuando no hay una pareja saludable. Y normalmente las mamás, que yo digo que es, la mujer digo que es el centro ideal y es el centro gravitacional del eje familiar, porque la mujer lo lleva todo y mueve el sistema alrededor de todo. Yo pienso que cuando eso no está bien, todo está mal. Yo a veces le digo, hasta las hormigas que hay en la casa están mal, ¿verdad? Entonces, yo pienso que lo más importante es la pareja. Yo pienso que lo más importante es que esa pareja funcione. Cuando la pareja no funciona, no funciona nada. Y hay muchas mamás que dicen, no, lo más importante son mis hijos. No. Usted está equivocada, señora. Lo más importante es su pareja. Porque cuando la pareja está bien, los niños abajo están bien. El sistema está bien. Eso es algo integral, es una cadena. Por supuesto. Entonces ese niño va a la escuela, pero ese niño va a la escuela no pensando en el problema que dejó en la casa o el problema que papi y mami tienen. Porque los niños no lo manifiestan, pero lo sienten. O sea, a veces uno no ve que lo están, o sea, que se dan cuenta. Lo sienten, lo proyectan, porque todo en la vida son proyecciones. O sea, ellos no lo hablan, me decía yo, como que no lo conversan, pero lo manifiestan de otra manera. Y a veces son agresivos con los amiguitos o son objetos de bullying. Sí. Entonces, o sea, hay muchos temas alrededor de esto que inciden. Un tema te lleva al otro, definitivamente. Claro. ¿Esta es una sociedad en crisis? ¿La ves como una sociedad en términos emocionales, en términos de agresiones de todos los lados? Yo pienso que sí. ¿Sí? Yo pienso que sí. Y yo pienso que el Estado tiene que tomar carta en el asunto muy rápido. Como Estado. Políticas de Estado. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer el Estado? Bueno, yo pienso que el Estado tiene que priorizar porque en un país donde hay las últimas cifras que yo obtuve, donde un país donde hay alrededor de 17.000 o 20.000 psicólogos, y entonces tú dices, ¿y dónde están? Y en un país donde hay un grupo de psiquiatras, y tú dices, ¿dónde están? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, todavía en la República Dominicana la gente ve como que es ve como negativo ir a un psicólogo, porque no hay educación a ese nivel. Ir a un psicólogo, eso es asunto de loco, de gente que está desorientada. Ir a un psiquiatra, no, y le tiene como este anatema contra la salud mental, porque no se ha trabajado definitivamente ese aspecto. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso y tenemos que sensibilizar mucho a la población y tenemos que sensibilizar mucho al pueblo. Yo pienso que el Estado tiene que crear políticas públicas alrededor del Ministerio de Salud Pública, que yo creo que lo ha venido haciendo, pero muy tímidamente. Todavía tímido, sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que podrá haber salud orgánica, pero si no hay salud mental, no hay salud. Es un conjunto. Afecta, una cosa lleva a la otra. Es que somos un organismo, somos cabeza y cuerpo. Como dicen, biopsicosociales. Ajá. Entonces, si somos cabeza y cuerpo y aquí estamos mal, ¿cómo va a funcionar esto bien? Porque yo te puedo decir, el cerebro es el eje central de todo, porque
todo lo demás son herramientas del cerebro. Perfecto. Entonces, si yo estoy pensando mal, si yo me siento mal, si yo no tengo con quién desahogarme, si yo estoy reprimiendo toda la información o todo lo que me está sucediendo, entonces, bueno, yo tengo un gran problema. Exacto. Yo tengo un gran problema que lo voy a exponer en mi círculo laboral, en mi círculo familiar, en mi círculo social. Voy a estar lleno de ira, de rabia. ¿Y qué órgano es el que más se afecta cuando tenemos descontrolada nuestra salud mental? Cuando nuestra salud mental, primero, lo que decimos, lo que hacemos está afectado. Pero ahora, órganos internos, los problemas psicológicos y psiquiátricos tienen una predilección por la parte cardiovascular y por la parte gastrointestinal, donde se encuentra el sistema nervioso autónomo, que prácticamente cuando ese señor se dispara, ni los alimentos caen. Lo gástrico es una cosa impresionante cuando se está muy tenso, por ejemplo. Sí, se refleja Se mucho. refleja Porque el parasimpático se activa, y cuando el parasimpático se activa, se activa todo. Y entonces el sistema nervioso central entra en un estado de alerta. Daniel, nosotros tenemos el tema a tratar. Yo no sé cómo andemos con este programa de tiempo hoy, porque son muchos temas alrededor de todo de la psicología, ¿verdad? Sí, muchos temas que afectan a nuestro país. Pero uno de los temas lo trató mi colega y amiga Doris Pantaleón hace poco en su medio, son las adicciones diversas. La sociedad dominicana y el mundo parecería atrapado con este tema de las redes sociales, que todo lo disparan, la vida de la gente está... Si la gente va hasta el baño, lo sube. Si va a un restaurante, lo sube. Aquí en el restaurante fulano de tal. Adicciones diversas. Pero una de las tantas adicciones son las redes sociales y el uso del teléfono. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que han visto ustedes, los estudiosos de la conducta humana? Bueno, mira, hace un año, o un año y piquito, salió el nuevo DSM-5. ¿Qué es el DSM-5? El DSM-5 es el libro o el documento que establece los trastornos psiquiátricos y psicológicos en los seres humanos. ¿Bien? ¿Cada cuánto sale? Eso sale cada 4 años, cada 5 años. Okay. O sea, a veces se demora un poquito más, se demora un poquito más. Pero no sé si han visto y no sé si han podido escuchar el otro día, y voy a decir en medio, ¿no es verdad? ¿Puedo decirlo? Sí, no hay problema. Bien. Salió por CNN una noticia que inclusive yo la grabé, que la Organización Mundial de la Salud acaba de... Sí. Eso fue en junio pasado, que ya Pero ellos lo dijeron hace ahora en junio, yo lo grabé hace unos días. Hace unos días, que la Organización Mundial de la Salud acaba de decretar o decir o establecer los problemas de adicción que están sucediendo a través de la tecnología. Exacto. Cosa que pienso que es importantísimo, porque en nuestros tiempos, ¿verdad? Ya se tipificó los videojuegos, ya son Sí, adicciones, sí. el uso del teléfono, otra adicción. En nuestros tiempos no había esto. Exacto. ¿Verdad que sí? Y ahora esto... Éramos felices e indocumentados. Pero, sin embargo, teníamos otro concepto. Teníamos concepto de familia, teníamos interacción familiar. Nos sentábamos todos en la mesa, ¿verdad? Comíamos en la mesa toda la familia. Ya hoy todo eso se ha perdido. Y hoy, como familia, yo tengo una familia, tú tienes una familia de 4 o 5 personas, vamos hacia el Cibao, o vamos hacia el sur, o vamos hacia el este. Y todos van con el celular. No, va un chofer solo, quejándose. Bien, papá porque no puede, tiene que ir manejando. Entonces, papá dice, la mujer va al lado, va a conectar con no sé quién, los hijos van atrás, van conectados, todo el mundo va conectado con todo el mundo. Entonces, él va solo manejando, él va solo en el vehículo, porque cada cual va en su mundo. En la mesa están los celulares cuando se come también. Perfecto, y todo el mundo está conectado. A veces tú ves uno que el plato está ahí intocable y está ahí. O sea, entonces es una situación que realmente... Cueto, y la gente que mientras tú le estás hablando están con el celular también y no te atienden. Bueno, ya te das cuenta del nivel de interacción y el nivel de atención y el valor que te está dando. Exacto. Porque no te está dando valor, el valor lo está viendo, porque yo debo decirle al otro, espérate, y debo darte la atención a ti. ¿No puedes te escuchar? responden. Claro, no es que, pero que va a escuchar si está conectado, está conectado ahí. Entonces,
Eso se llama, o eso no. Eso tiene que ver con la parte de la normofobia, que es, a mí se me puede quedar la cartera, a ustedes se les puede quedar la cartera, pero no se les puede quedar el celular. Si se te descarga el celular, yo conozco pacientes y tengo pacientes que se descargan el celular y entran en un ataque de pánico. Sí. Lo dejaron y hay que salir corriendo a buscarlo. Se acaba la batería y están como locos buscando un cargador porque, o sea, no pueden estar. Hasta salir a comprarlo. Ajá, entonces, eso no es normal, eso es una adicción, como cualquier otra. Entonces, yo pienso que esto es la maravilla, pero yo creo que tenemos que trabajar y tenemos, como te decía hace unos días atrás, creo que tenemos que regular de alguna manera y los profesionales en todos los ámbitos, psicólogos, psiquiatras, periodistas, trabajadores sociales, ministerios que tienen que ver con esto, el Ministerio de la Juventud, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que hacer una campaña grande, porque no sé si se han dado cuenta de una nueva modalidad que hay ahora. Tú ahora sales manejando a las 7 de la noche y te encuentras con 1.500 bicicleteros, que antes no se veían. Que no se veían, así es. Entonces, eso es salud. Hay alguien que está haciendo un movimiento, no sé, no he podido ver, pero hay un movimiento que es un movimiento muy saludable, que yo creo que tenemos que darle valor a eso. Se ha ido creándose un poco de conciencia sobre eso. Vamos a ir entonces a unos mensajes comerciales y seguimos con el tema de las adicciones y qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista estatal y la salud mental. Regresamos ahora. Seguimos conversando sobre el tema de las adicciones con el licenciado Daniel Cueto. Licenciado, aparte de esas adicciones tecnológicas que ya hemos hablado, ¿qué otras adicciones son las que más afectan a la población? Bueno, eso es un tema muy complejo, ¿no? Que no se pero creo que ahora mismo hay un consumo de marihuana, hay una juventud muy precoz. Estamos hablando 12, 13, 14 años. Muy jóvenes. Muy jóvenes que son el anticipo a entrar en la drogadura, cocaína, afetamina y todas estas cosas. Eso es un grupo de adicciones que son adicciones donde prácticamente se destruye todo. Se destruye el adicto, el codependiente, porque para que haya un adicto tiene que haber un codependiente. ¿Y quién es el codependiente? El que mantiene vivo al adicto. Ese es un número de adicciones. Están las adicciones que acabamos de hablar. Tecnológicas, que no solo es el celular, es la computadora, es las redes sociales. O sea, hay personas que no pueden salir de las redes sociales, tienen que ver qué es lo último que subieron del mundo de las redes sociales. Y están las adicciones de los videojuegos, que también entran dentro de esto. Y hay otra adicción que es es una adicción tremenda, porque yo creo que esto hay que interactuarlo de alguna manera, que son las adicciones a la comida. ¿Y al sexo? También. A los juegos, hay muchas adicciones. También. A las compras. A las compras, Sí. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque ha habido un crecimiento en nuestro país de centros de comida que no son muy saludables en un país que tenemos una capacidad productiva, y no quiero meterme en la rama agropecuaria, ¿no es verdad? Pero que tenemos diversidad de fruta, vegetales, de todo, para tener un pueblo saludable, con comida saludable, que creo que también juega un papel la parte psicológica y sobre todo la parte de nutrición. Creo que la parte de nutrición, que también el Ministerio de Salud Pública juega un papel fundamental, y todos los medios de comunicación, las políticas de nutrición, de qué se debe de comer. Porque yo pienso que ustedes vayan a un centro, y no voy a decir nombre, pero a un centro grande que tenga un gran piso con muchas áreas de comida, y observen quiénes van a aquellos lugares, porque creo que son estudios sociológicos o psicosociológicos de ver dónde va un obeso a comer, qué comida come un obeso y qué come una persona que realmente tiene un peso normal y todo eso. Pero lo más peligroso de todo eso, cómo lleva a su niño
a comer, porque el niño es un arrastrándolo a reflejo, esa cultura. el niño es un reflejo de papá, ¿verdad? Y de mamá. Y cuando tú ves eso, tú dices, bueno, ese va por el mismo camino. Exactamente. Entonces, exactamente. las adicciones. Y la otra adicción que no la he mentado, que creo que es una de las más duras, a mi modo de ver, desde el punto de vista quizás un poquito más sano, ¿no? Pero sano entre paréntesis, no sano es nada. Se llama la dependencia emocional. Ah, sí. ¿Por qué yo dependo de ti? ¿Por qué tú eres el centro gravitacional de mi vida y nada puede suceder sin ti? Si tú no estás. Si tú no estás. Y entonces, cuando eso sucede, mira, es un problema. Y eso es un tema que, bueno, No, eso es un tema para, ahí se cae la para gente. sí, Cuando sí, tú dependes de para otro, tú te caes y esa discutirlo. persona no está. Sí. no es porque- que tú respiras por él. Qué cosa. En estos nudos y catarro te da a ti. Exactamente. Entonces, Ese es un tema que hay que trabajarlo mucho, la dependencia emocional, porque la verdad que es muy y dañina. que ese tema lleva a otros temas. Lleva a otros temas que tienen que ver inclusive con la violencia de... Los feminicidios, por ejemplo. Ajá, porque es una mujer que no puede salir, es dependiente económicamente, es dependiente emocionalmente de ese hombre y ese hombre la mantiene. A pesar que la buena noticia es... Que son los, sea al revés. No, la buena noticia, señores, es que las universidades están llenas de mujeres. Así es. Y que para el 2020, 2030, 2050, yo no sé qué va a pasar con nosotros los hombres. Ponerse la pila, doctor. Bueno, vamos a darle las gracias por esta participación. La verdad que es de mucha enseñanza, porque enfocar esos temas, que no son temas que se discuten a diario, pero que todos lo vivimos a diario. Le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias, muy amable. Será hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.